y seguirán apareciendo. Hay que tener en cuenta que nadie ha hecho la contabilidad de los cadáveres. Ni siquiera es posible hacer la contabilidad precisa de las víctimas. Bueno, es que es muy difícil. De hecho, antes se hacía por censo. Pío, que es de los últimos que ha trabajado en esto, realmente hay una gran dificultad en saber quién se muere de hambre, de enfermedad, quién se muere de frío en la batalla de Teruel, o quién le da una bala, o se muere del disgusto, que también podría... No, o que ha caído en un bombardeo o ha sido fusilado. Esto es muy difícil de establecer, ¿no? Pío, tratemos de explicar muy sencillamente qué era el POUM, porque el otro día leí, hace una semana, un artículo muy bueno de Stanley Payne, uno de tus grandes defensores, y decía, bueno, lo de Nin, si está Nin, pues fue asesinado. Ahora, era un asesino igual que los que lo asesinaron a él. Me pareció muy puesto en razón, porque una cosa es que el grupo del POUM, a mi juicio, no sé si pensáis vosotros lo mismo, es con mucha diferencia el más brillante de toda la izquierda española en el siglo XX, los Nin, Maurín, Gorquín, Andrade, Víctor Alba, etcétera, tiene un nivel, bueno, que no tiene ni ninguno del PC ni similares, y otra cosa es que fueran igual de criminales que los otros. Sí, eran más brillantes sin llegar a ser brillantes, ¿eh? Tampoco era el marxismo español, nunca ha dado gran cosa de sí. Ahora eran más, digamos, intelectualmente superiores, por ejemplo, a los del PC, ¿no? Y el POUM, pues, era un partido que al principio tuvo relación, bueno, primero era el Bloc, ¿no? Después se transformó en el Bloc Obrero y Camperol. Luego se transformó en el POUM. Y era un partido absolutamente extremista que simplemente consideraba que los soviéticos y el PC que no eran lo bastante revolucionarios. Querían una destrucción todavía mayor, ¿no? Porque era la garantía para llegar a la dictadura del proletariado. Y ahora, una cosa que me interesaba decir es que lo que ocurrió aquí, o sea, que el NKVD dirigiera a la policía del Frente Popular, que fuera verdaderamente el amo de la represión, ¿no? Pues es algo que no ocurrió ni remotamente en el bando contrario. Es decir, en el bando contrario ni la Gestapo, ni la obra, ni los italianos pudieron hacer nada por el estilo. Y es porque el Frente Popular se convirtió en un auténtico protectorado de Stalin, mientras que la España de Franco jamás fue dependiente ni de Berlín ni de Roma, ¿no? Y esto se manifiesta también en estas cosas. Vemos que son las más graves, además, claro. Claro, es decir, aquí los soviéticos actuaban completamente al margen del gobierno, como les daba la gana, y aparte de eso ellos fueron los que organizaron el SIM, se lo propusieron a Prieto, Orlov se lo propuso a Prieto, este lo organizó, y claro, fue controlado por los comunistas, ¿no? Una última cuestión. ¿Qué creéis que debería hacerse con este y otros casos similares? Es decir, ¿cuál es la postura ciudadanamente respetable e intelectualmente decente? Es decir, ¿qué es lo que debemos a la historia y también qué es lo que debemos, pues, a las generaciones jóvenes que, pues, en fin, salvo que lean vuestros libros, si se fían de lo que ven en la televisión tendrán un caos mental extraordinario? ¿Qué hacer? Pues es complicado, ¿verdad? Lo lógico sería identificar los cadáveres si es posible y darles cristiana sepultura y andando. ¿Qué otra cosa puedes hacer cuando te encuentras con gente que visiblemente ha sido asesinada, es decir, ha muerto de forma violenta y cuyos familiares desconocen siquiera remotamente la posibilidad de que esos sean realmente gente de carne de su carne, ¿verdad? Lo único que puedes hacer es aplicar la caridad. Bueno, esta es una buena solución, pero entre gente decente, porque estaba recordando unas declaraciones hace 2 días de una asociación de estas ONG de Junta Cadáveres y Levantafosas de Barcelona, naturalmente, que es donde más hay que investigar, porque allí además siempre mataron los mismos, a los mismos, ¿no? Decía, no, nosotros estamos solo para las víctimas republicanas. Bueno, ¿y qué eran los del POUM? Que es una de esas cosas... Y los anarquistas. También, claro, bueno, esos muchos más, y además que fueron muchos más, sobre todo a partir de mayo del 37, en Barcelona los liquidan como si fueran falangistas o de la CEDA. Federica Montseny da una cifra, si no recuerdo mal, de 600 anarquistas asesinados en la semana que sigue al desmantelamiento de la CNT en Barcelona en mayo del 37, sí, una cosa impresionante. No, yo creo que la clave de todo esto es una falsificación histórica que pretende que estos señores del Frente Popular defendían la democracia y la libertad. Y eran buenos. Y eran totalitarios. Realmente la guerra se dirime entre una opción dictatorial autoritaria de derechas
y una totalitaria de izquierdas. Y la totalitaria era infinitamente peor. Esta es la razón por la que Besteiro, al final, pues dice, afortunadamente nos han librado, sean cuales fueren sus defectos, los que han luchado en esta cruzada anticomintern, anticomunista. A la que él se unió al final. Sí. Exactamente, ¿no? Y lo dice Marañón, y lo dice Ortega, y lo dicen los padres espirituales de la República. Es decir, nos han librado de una cosa muchísimo peor. Bueno, pues esta es la historia real. Bueno, pues nada, seguiremos al tanto de lo que suceda, porque hay también cadáveres con un prestigio extraordinario, por ejemplo el caso de Nin, que fue uno de los grandes asuntos polémicos de la guerra, y que pasan las décadas y donde menos te piensa te sale el muerto o el fantasma, o sea que... Sí, es curioso. A saber. Bueno, muchas gracias, José Javier Esparza. Aprovechamos para recordar este libro en Altera, El terror rojo en España y el epílogo El terror blanco. Y Pío Moa iba a preguntarte por tu próximo libro, tus próximos libros, porque imagino que habrá ya 2 en camino. Bueno, este es el que tiene ahora mucho éxito, Años de hierro. Sí, me querían meter en la cárcel por él, por cierto. Bueno, eso es una costumbre. Es una mala costumbre. Bueno, sí, el espíritu de la checa. Sí, la memoria histórica, ¿no? Claro, La memoria histórica. Bueno, pues ahora va a salir uno en Libros Libres, se titula, a ver si me acuerdo, Falacias de la izquierda y silencios de la derecha. Bien. Es una recopilación de artículos de Libertad Digital y cosas así. Y luego en el otoño un libro de viajes, un viaje por la vía de la Plata, viajes a pie por la vía de la Plata. Yo nunca he visto la vía de la Plata allí va a pie, o sea, en fin, este desprendimiento de Pío siempre me asombra. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima vez que estéis en este programa.